Hoy como que Dios nos cambió un poquito la agenda. ¿Toda la iglesia quiere la agenda de Dios? El hombre fabrica y manufactura agendas y tiene planes, pero Dios tiene planes más poderosos que los planes de nosotros. Amén. Y a mí me gusta mucho darle libertad al Espíritu Santo, porque realmente el dueño de todo esto no se llama Pastor Abelardo, se llama el Señor, se llama Dios. Y el director de la orquesta se llama el Espíritu Santo. Mi esposa y yo tuvimos unas vacaciones muy ricas esta semana. Yo he descansado, he hecho algo que no hago mucho día a día, que es dormir. Yo he dormido y he invernado como un oso. He hecho algo que no hago mucho, dormir y descansar sobre todas las cosas. Y así que estoy bien descansado, y el que yo esté descansado significa que mis baterías están cargadas, pero full. Así que son las 7, yo puedo darle prédica aquí como hasta las 12 de la noche. ¿Cuántos quieren prédica hasta las 12 de la noche? Cuando quieren una vigilia. Ramoncito se va a llevar algo bueno hoy, porque yo pregunté, ¿cuántos de aquí vienen y quieren de verdad todo lo que Dios tenga para ustedes? No quiere decir que voy a predicar hasta las 12. Pero si tuviera que hacerlo, déjeme decirle, Dios nos va a probar en todo. Y en lo primero que Dios prueba a uno a veces es en la reacción innata de nosotros. Porque cuando nosotros reaccionamos a una pregunta, eso no nos da tiempo ni de pensarlo. Va a brotar de nosotros lo que sentimos realmente. Si tenemos sed de búsqueda real, a mí qué me importa si estamos aquí hasta las 5 de la mañana. Porque para otras cosas yo estaba ilimitado el tiempo que fuera. ¿No? Le preguntamos de momento a la iglesia, ¿quieren vigilia ahora de momento? Así, como un pop quiz de momento así. Y todo el mundo como que, ay, pero para vigilia yo tenía que preparar mi mente. Yo tenía que venir programado para eso, pastor, como usted me suelta esa información así de momento. Tenemos que estar listos siempre, porque no sabemos en qué momento va a sonar una trompeta y nos vamos a ir. Así que tú vas a estar diciéndole a Dios, Dios, espérate, no suene la trompeta todavía porque no estoy listo. I'm not ready yet. Eso es lo que yo te estoy diciendo hoy. Dios te va a hacer una pregunta y mejor es que tú la sepas contestar cuando Él te la haga en el momento. No es decirle, espérate, Señor, eso es muy fuerte para mí ahora. Hoy no estoy de ganas de que tú vayas a abrir el reino y nos vayamos todos. Sé que no empecé como usted esperaba, pero esto fue como Dios me lo puso. Hoy vamos a estar hablando de una palabra muy importante, una palabra en particular. Y ahora voy a empezar el mensaje que tenemos para hoy, para ustedes. Le damos las gracias al Señor, a ese caballero que nos ha deleitado con su presencia. Y para los que nos escuchan en YouTube y en Facebook, le damos la bienvenida a este servicio en la Iglesia Génesis de Aguadilla. Yo soy el pastor Abelardo Irizarry. Y en esta hora vamos a estar hablando bajo el tema, obtén acceso ilimitado. Obtén acceso ilimitado. Si hay una cosa que nosotros hemos venido a buscar a la iglesia, y vamos a ponernos sinceros y no ser demasiado espirituales, es que hemos venido a buscar algo o alguien en la iglesia. Hemos estado pendientes todos a algo o a alguien. Me explico. Hemos venido buscando una solución a una situación matrimonial, hemos venido buscando una solución a un problema económico, hemos venido buscando a lo mejor la pareja correcta, la persona que Dios tiene para nosotros, hemos venido a lo mejor buscando una solución para un hijo que tenemos enfermo o un hijo rebelde que se nos ha ido de la casa, hemos venido buscando algo o alguien del reino de Dios.
Por lo regular, todos los que hemos comenzado, hemos llegado a la casa de Dios, hemos venido buscando algo. Y realmente para nosotros poder accesar el reino de Dios, para poder lograr nosotros obtener bendición del reino, tenemos que entender el reino. El reino no funciona como funciona la cultura de nosotros. Y el primer problema o la primera situación que va a tener un ser humano cuando llega a la búsqueda del reino de Dios es que tiene que entender que este reino no es igual al reino de Dios. Nosotros no podemos buscar obtener con la mentalidad humana, no podemos buscar obtener del reino de Dios con la mentalidad de nosotros. Y la cultura y la religión nos ha enseñado cómo se obtiene en esta tierra. Cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios nos tiene que empezar a reeducar de cómo en su reino es que yo puedo crecer, de cómo en su reino es que yo puedo obtener bendiciones, de cómo es que funciona su reino. Porque no hay manera que yo pueda obtener nada del reino de Dios si no lo entiendo. ¿Está conmigo? De hecho, Jesús dijo, y no lo tiene que buscar, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. O sea, el reino de Dios, el reino que Jesús vino a representar, no es de aquí. Cuando Pilato estaba tratando de entender a Jesús, lo estaba tratando de entender bajo la mentalidad del reino que Pilato dirigía. Y no lo entendía. Por eso le llamó la atención Jesús. ¿Quién es este tipo? ¿De qué reino viene este hombre? Me confronta a su reino, el reino de él me confronta a mí. Confronta la manera que yo hago las cosas. Y ¿sabes qué? El reino de Dios nos confronta porque confronta nuestra mentalidad humana. Y yo vengo a hablarte un poco de este tema porque si nosotros queremos tener resultados, tenemos que entender cómo funciona el reino de nuestro Padre Celestial. Hay miles de promesas en la Biblia, pero esas promesas no se activan hasta que tú no tengas una vida conforme al reino de tu Padre, el que puso las promesas. ¿Me estoy dando a entender? Así que cuando Jesús empieza a predicar, en Mateo 4:17, lo primero que sale por la boca de Jesús cuando Él empieza a predicar en esta tierra es la palabra arrepentíos. Porque Jesús sabía que de la única forma que Él podía integrar, implementar y que nosotros íbamos a poder recibir el reino de su Padre era arrepintiéndonos. Esa palabra arrepentido realmente lo que quiere decir es cambia tu mentalidad, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de hacer las cosas. Porque para recibir el reino de Dios no podemos seguir conforme al reino de este mundo. Para recibir el reino de Dios vamos entonces a tener que dejar que ese reino de Dios nos gobierne. Y ahí es donde el hombre confronta problemas, porque no nos gusta que nada ni nadie nos gobierne. Porque hay una semilla de rebeldía desde el Génesis, donde Adán ingiere un fruto de bien y mal, y ese fruto es con el que tú y yo luchamos diariamente. Un fruto de rebelión, de rebeldía. Por eso, aunque queremos hacer lo bueno, a veces hacemos lo que no está correcto. O si no lo hacemos, lo pensamos. Es una lucha constante. Y realmente hoy yo vengo a explicarte que lo primero que tú tienes que entender es que tú no puedes medir el reino de Dios con pensamientos y doctrinas humanas. El reino de Dios es diferente. No es de este mundo y funciona distinto. Totalmente distinto a este mundo. Y lo primero que tenemos que hacer para recibirlo es arrepentirnos.
Entonces, cuando yo le hablo a la palabra arrepentimiento al pueblo de Dios, dicen, pero es que ya yo me arrepentí, yo fui al frente, recibí a Jesús como mi Salvador. ¿Qué es eso de arrepentirme? Déjame decirte algo, una persona arrepentida o una persona convertida es una persona que ha sido total y completamente transformada. Nadie aquí puede alegar que se arrepintió o se convirtió si no ha habido una transformación completa de tu forma de ser pasada a una forma de ser del reino de Dios. Así que realmente yo voy a saber quién ha sido convertido, transformado por una palabra bien importante que se llama frutos. Los frutos son la evidencia del reino que tú representas. No me digas qué reino representa, yo voy a ver tus frutos. Tu fruto es una evidencia. Cuando una persona se ha arrepentido y ha sido transformado, cambiado por el reino, va a haber un cambio visible en la persona. Y tú vas a poder ver que esa persona hablaba de una forma y ahora habla de otra. Pensaba de una manera, ahora piensa de otra manera. ¿Por qué te digo todo esto, pastor? Porque usted me está diciendo esto en la tarde de hoy. Porque Dios quiere que tú entiendas su reino. Y una cosa bien importante de su reino es que su reino no se trata de cosas físicas, no se trata de cosas naturales, se trata de cosas sobrenaturales. Su reino no se trata de tener cosas, su reino se trata de acceso. ¿Acceso a qué? Eso lo vamos a ver hoy. Pero nosotros hemos estado demasiado pendientes y estamos a veces en nuestra humanidad demasiado pendientes a tener algo. Y eso nos desenfoca del real objetivo del reino de Dios. ¿Usted me está entendiendo? El enemigo ha buscado la manera de desenfocarnos y plantar y sembrar la semilla de la humanidad, la semilla de la cultura humana. This is how things are done. ¿Pero dónde? En la tierra. Llegamos a donde el Señor y ahora Dios te dice, pero en mi reino no funciona así. Pongamos el ejemplo de que nosotros que somos puertorriqueños fuéramos a ir a China. En China las cosas funcionan como funcionan en Puerto Rico. ¿No? Entonces si yo voy a viajar a China y yo voy a hacerme un ciudadano de China, yo tengo que aprender cómo funciona entonces el gobierno chino. Porque no funciona igual que el puertorriqueño. Si yo voy a ir a Rusia, yo tengo que aprender cómo funciona el gobierno ruso para poder hacerme ciudadano de Rusia. Yo no puedo ir a Rusia e implementar la manera de los puertorriqueños. Me botan, me fusilan posiblemente allí. En muchacho, esto no sigue instrucciones. Entonces, si yo quiero hacerme ciudadano del reino de Dios, yo no puedo hacerme ciudadano de ese reino funcionando como el reino de la tierra. Para yo realmente tener esa ciudadanía y tener acceso. ¿Qué tú necesitas hoy, pueblo? Acceso, dilo conmigo, acceso. Eso es lo que necesitamos, acceso. No necesitas cosas, necesitas acceso. Porque una vez tengas acceso, todas las cosas que tú quieres o pides o necesitas, las vas a tener. Así que tengo hoy que cambiar mi mentalidad y dejar de pedir tanto y solamente decir, necesito acceso. Jesús sabía este asunto del acceso y por eso Él vino a enseñarnos cómo tener nosotros acceso al reino de su Padre. Cómo con el tiempo se había dañado, deteriorado la mentalidad del hombre a tal nivel que cuando Él llega lo primero que tiene que hacer es decir, arrepiéntanse.
No vas a poder recibir el reino de mi Padre si tu mentalidad no cambia. Con esa mentalidad que tienes, no recibes. Entonces ahora Él tiene que empezar a cambiar nuestra pasada manera de vivir, de pensar, de actuar, para que entonces podamos activar el reino de Dios en nuestra vida. Mateo 16, 13. Una porción bíblica increíble, donde nos deja saber cómo Dios quiere entregarnos ese acceso. Y lo voy a leer. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy, que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién no van a prevalecer las puertas del Hades? Contra la iglesia. ¿Y sabes quién es la iglesia? La esposa. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese último versículo, quiero que lo analicemos un poco, porque ese versículo me habla de acceso. Me está diciendo que Él le va a entregar ¿a quién? A la iglesia. ¿Unas qué? Unas llaves. ¿Qué función tiene una llave? La llave abre cosas, abre puertas. La llave puede encender el motor de algo. La llave es algo pequeñito que te da acceso a algo increíblemente grande. Yo puedo tener una puerta de frente y detrás de esa puerta yo saber que hay miles de dólares, que hay un vehículo increíble, que hay una casa, que hay 20 cosas, pero si yo no tengo la llave para abrir esa puerta, ¿podré yo tener lo que hay ahí? Así que hoy Dios te quiere que tú entiendas cuán importante es que tú tengas acceso. Y quiere que tú sepas que Él desde el comienzo, desde el mismo principio de la creación, Él tuvo ya delegado darle al hombre acceso. Cuando Jesús vino le dijo a Pedro: a la iglesia le voy a dejar el acceso. A mi novia, a mi esposa, acceso. Y vamos a ver ahí qué dice. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿De dónde le dio las llaves? Nosotros en la iglesia tenemos la llave ¿de qué? Del reino de los cielos. Y todo lo que atares, esa palabra atares significa detener algo, significa encerrar, atar algo. En la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares, desatar significa abrir, permitir, accesar algo. En la tierra será desatado los cielos. Quiere decir que yo no necesito andarme pidiendo cosas, yo necesito accesar. No sé si me está entendiendo todavía. Cuando yo llego a la casa de mi padre, en la casa de mi padre está el acceso. En la casa de mi padre está la bendición. Yo no necesito las cosas, yo necesito al Padre que tiene las cosas.
Andamos demasiado pendientes a las cosas y no al Padre que tiene las cosas. Así que cuando Él me da las llaves es para que yo pueda entrar a la casa donde Él habita y donde están las cosas. Eso es lo que yo te estoy diciendo hoy. A veces estamos demasiado preocupados con la mentalidad del mundo. Y la mentalidad del reino te dice, no te preocupes si ya te di acceso. Si es que ese problema ya está resuelto. Si es que esa situación ya está resuelta. No hace mucho alguien de esta iglesia tuvo que cambiar su local de sitio. Y ya Dios le tenía un sitio nuevo. Cuando yo cambié de local, cuando me pasó a mí, yo recuerdo que yo no tenía ni un centavo para mudarme de sitio. Los que son comerciantes saben que para hacer una mudanza y restablecer un negocio en otro lugar, ponerle aire y todas las cosas, conlleva dinero. Pero en el reino realmente no te hace falta dinero, te hace falta acceso. Si tú tienes acceso, todo lo que tú necesitas te será dado. Y yo no tenía un centavo, no obstante, Dios me llevó a un sitio. Estaba el dueño de un mega edificio, me dijo, tienes ahí en el local 2 meses gratis. Eso es tener acceso. Yo no tenía dinero, pero tenía ¿qué? Acceso. Llegaron suplidores nuevos, llegaron nuevas oportunidades. Llegaron los negocios que yo necesitaba para poder superar la situación que tenía. Y de alguien que no tenía nada, pero tenía acceso. Cuando tú tienes acceso, eso es todo lo que tú necesitas. A veces pero es que Señor, es que me hace falta dinero, es que me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y Dios te dice, es que ya lo tienes. Coge la llave, abre la puerta, tienes acceso. La gente que necesitas conocer ya está detrás de la puerta. Las oportunidades, las soluciones, todo está detrás de ahí. Lo único que tú tienes que hacer es coger la llave y abrir la puerta y tienes acceso. Ahora bien, Dios le está delegando eso a la iglesia. Para que entre la iglesia que está en la tierra y el reino de Él que está en los cielos haya una conexión. Dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea que hay una conexión entre lo que pasa aquí y lo que pasa allá. Lo que tú necesitas está ¿dónde? En el reino. Y Él te está diciendo que de un reino invisible viene todo a lucir en lo visible. Y nos andamos preocupando tanto, cuando ya del reino de nuestro Papá Celestial está todo solucionado. El reino de Dios no tiene crisis económica, el reino de Dios no tiene problemas de desempleo, los ángeles no están desempleados. No hay ángeles desempleados en el reino de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué si nosotros le servimos a un Padre que tiene acceso ilimitado, que tiene todas las bendiciones, todas las soluciones, todo ya predestinado para nosotros andar preocupados? No tiene sentido. ¿Tiene algún sentido para usted eso? Para mí no tiene ninguno. Yo quiero que usted se le haga ilógico lo que usted ha estado viviendo. Tiene que hacérsete ilógico a la larga, porque tú vas a empezar a decir, pero si yo tengo acceso, si yo soy hijo, si mi padre lo tiene todo lo que yo necesito, ya Él lo tiene. Así que hoy lo que vamos a tener que ver es cómo nosotros permanecemos en ese acceso, porque ese acceso y esas llaves no se la dan a todo el mundo. Esas llaves tienen unos requisitos del reino. Y si nosotros cumplimos los requisitos, tenemos el acceso. Hay lugares donde antes uno iba que decían en la puerta, tenemos control de acceso.
Quiere decir que no todo el mundo podía entrar a ese lugar, que había que cumplir con ciertos requisitos. Iba a haber un portero que iba a estar allí pendiente cuando te viera, decir, no, tú no entras aquí. Pero es que no me interesa, no tienes que decir nada. Simple y sencillamente tú no cualificas para entrar a este lugar. Porque tenemos control de... ¿Sabes qué? En el reino hay unos ángeles increíblemente grandes que están velando las puertas y dicen, aquí hay control de acceso también. Si no eres ciudadano del reino, no puedes entrar. Para poder accesar, tienes que cumplir. Y es ahí la situación del ser humano, que quiere el acceso, pero no quiere cumplir los requisitos del acceso. ¿Cuántos hoy están dispuestos a cumplir con lo que Dios le ponga en su vida para usted poder tener el acceso ilimitado que Dios le tiene para usted? Usted quiere un cambio de vida, yo le estoy presentando el único que le puede realmente dar cambios de estilo de vida. Pero tienes que tener acceso. Porque hay una pareja que llegó hace poco a nuestra iglesia y Dios le dio un cambio de vida. Y ya esta semana esa hija mía entusiasmada me ha dado un testimonio de que Dios le ha cambiado de sitio de trabajo, le dio acceso a un trabajo nuevo, donde ahora va a obtener una mayor bendición, donde tiene un acceso a cosas más grandes. Qué bueno es cuando de momento nos mudan de trabajo y nosotros ya asustados, ay Dios mío, ¿a dónde iré ahora? Y de momento cuando tú ves a donde tu papi celestial te llevaba, tú tan asustado y tu papi, vente, tienes acceso. Widalis tiene un trabajo ahora excelente, que Dios le ha dado un trabajo nuevo. Denle un aplauso al Señor, un trabajo donde ella va a ser bendecida. Pero ¿sabe qué? Un día Dios probó la fidelidad de ellos dos. Y él sin trabajo, y ella con un trabajo a duras penas para poder sustentar su familia. Yo recuerdo que ese día nosotros hablamos de una semilla que íbamos a traer aquí, y yo nunca se me va a olvidar que ellos dos vinieron con sus hijas en mano, llegaron hasta el frente y dieron no de lo que les sobraba, de lo que no tenían. Y lo pusieron aquí al frente, llorando ahí, delante de la presencia de Dios. Y hoy yo puedo ver el fruto de esa fidelidad. Ellos activaron acceso. Ellos hicieron algo del reino. Ven, el reino es real y Dios está pendiente a lo que usted hace. Dicen que hubo una mujer y Jesús ahí viendo los que ofrendaban y dijo, esa mujer dio más que todo el mundo. Porque Dios no de lo que le sobraba, dio lo único que tenía. Yo hoy le estoy hablando de cómo usted puede cambiar su vida. Yo hoy le estoy hablando de cómo usted obtiene acceso al reino de los cielos. Cómo todo lo que usted pida se le va a dar realmente. Porque eso es una promesa. Pero ¿cómo activo las promesas? ¿Cómo lo hago? Y para eso hoy traigo una historia que está en Lucas 15, 11. Voy a tratar de ir bien rápido. Lucas 15, 11, todos ya la deben saber. Vamos a ver hasta dónde me da el tiempo. Y es la historia del hijo pródigo. ¿Sabe por qué traigo esta historia? Esta es una historia de reino. Y se trata de una persona que veía que no podía ver el reino de Dios y medía las cosas desde el reino de esta tierra. En vez de pensar que él tenía que tener acceso al Padre, él pensó en las cosas que él quería tener para él. Y voy a hablar un poquito de eso y voy a ir haciendo pausa para que usted vaya viendo algunos detalles interesantes de esta historia. Dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, esto es Jesús hablando, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió
los bienes. En la Nueva Versión dice, dame lo que me toca de la herencia. Dame lo que es mío, él estaba diciendo. Give me what is mine. Y en el reino de Dios tenemos que tener mucho cuidado con decir que esto es mío. Porque lo que es tuyo es lo único que tú tienes. Lo que es tuyo es lo único que tienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia donde dice que estaba apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si hay un problema que nosotros tenemos, es que nosotros usemos los bienes perdidamente. Usemos los bienes para cosas que son del mundo y no del reino. Tenemos que saber cómo usamos los bienes y la herencia que Dios nos ha dado. Este joven quiso la herencia para él. Dijo, yo tengo sentido de pertenencia, eso es mío. Dame lo que es mío. Y se fue. Dice que le dio los dos, uno se quedó y el otro se fue. Estamos hablando de la historia de un hijo tonto, perdonando que lo diga así. Un hijo que no entendía el reino. Un hijo que dijo, yo quiero para mí. Es mío. ¿Sabes? Yo tuve que aprender un día que mi carro no es mío. Yo tuve que aprender un día que mi casa no es mía. Yo tuve que aprender un día que esta iglesia no es mía. Yo tuve que aprender un día que mi negocio no es mío. ¿De quién es nuestro negocio, Alberto? De Él. Nosotros somos administradores de los bienes del reino. En el reino de Dios, realmente nada es tuyo, todo es de tu Padre. Tú no eres dueño del mundo, pero eres hijo del dueño. Ese es el reino de Dios y así es que funciona. El hijo pródigo no entendía eso. Él quería ser dueño de los bienes. Yo quiero eso para mí. Y dice que se lo llevó, se fue a un sitio apartado, una provincia apartada, y lo malgastó todo y lo perdió y se quedó, ¿en dónde? En cero. Porque cuando lo que tú tienes es tuyo, entonces ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde viene la palabra stress. Porque esto es mío. Cuando yo vivo en la casa de mi papá, ¿yo tengo que preocuparme lo que pasa en la casa o mi papá se preocupa por lo que pasa en la casa? ¿Quién se encarga de mí? Mi papá. Cuando yo estaba en casa de papi, eso era una chulería. Yo dormía, yo no tenía que preocuparme por la renta, ni tenía que preocuparme por los carros. Yo ya cogía la llave del carro, me lo llevaba, daba una vuelta, me metía en la nevera, comía. Porque nada de eso era mío, era de él, pero yo tenía acceso a todo. ¿Ves la diferencia? De cuando algo es tuyo, tú tienes que tú mismo protegerlo, pero cuando todo lo que tú tienes realmente es de él, él lo protege por ti. Ese es el reino de Dios. Por eso él te dice que cuando tú traes los diezmos, él va a proteger tus bienes. Él va a decirle al devorador, ahí no metes la mano, porque este hijo y yo tenemos un pacto. Y yo lo voy a cuidar ahora. Sigo la historia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Cuando tú tienes, lo único que tienes es lo que tienes en la cartera, eventualmente se te va a gastar. Cuando lo único que tengo es lo que está en mi cartera, se me va a gastar. Pero cuando tengo acceso a una fuente ilimitada, nunca se gasta. Mire qué tonto era el joven. Él vivía en una casa donde había un pozo y todo el tiempo el pozo tenía agua. Y un día vino y dijo, yo quiero llevarme un balde lleno de agua y me voy con ese balde. Dame lo que hay en el balde. Y se llevó el balde hasta que se le gastó el agua. ¿Será sensato tú tener un sitio
donde alguien te dice, yo tengo un agua que nunca se te va a acabar. Nunca más vas a tener sed, porque esta agua es ilimitada. Y tú decís, mira Señor, ¿sabes qué? Mejor dame un baldecito hasta donde quepa el agua y me lo da y yo me llevo eso y con eso brego. Cuando el agua es tuya se te acaba. El agua en las manos de nosotros se termina. Cuando las cosas son mías se acaban, se dañan. Pero cuando son de Él, tengo acceso. Cuando son de Él, no me tengo que preocupar. Porque en su reino no hay crisis, no hay problemas, no hay nada de lo que hay aquí en la tierra. Por eso te digo, este joven rico era un joven, el hijo pródigo era tonto. Quería la herencia y no la fuente de la herencia. ¿Será sensato eso? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, mire esto, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En la Nueva Versión dice, así que fue y consiguió empleo. Es ahí lo que siempre trata la gente de hacer. Él dijo, tengo un problema y lo voy a resolver con soluciones de la tierra. Desde el principio de esta historia vemos a alguien que tuvo acceso a una fuente ilimitada de bendiciones y se empeñó en meter la cultura humana dentro de la cultura del reino. Cojo la herencia, me la llevo, la gasto, hago lo que me dé la gana, es mío. La primera rebeldía que tienen muchos hijos. Creen que las cosas son de ellos. Esta chaqueta, esto es mío. Chavos, son míos. Me los quita nadie. Cuando todo es tuyo, tienes problemas. Porque no hay caja fuerte que se resista al diablo. Cuando las cosas son tuyas, te las van a quitar. Si no tienes un pacto real con el reino de Dios. Y ahora tengo un problema, hay crisis. Ahora me busco un trabajo. Soluciones de hombre. Porque siempre nos empeñamos en tratar de arreglar los problemas con las soluciones humanas y no sobrenaturales. No entendemos el reino. Eso es no entender el reino. Un hijo tonto no entendía el reino. Primero se lleva las cosas y ahora se le presenta un problema y piensan en una solución de empleo. Y mira lo que te da el mundo. Esto es lo que le da el mundo a uno, mira. Y fue así, se arrimó uno de los ciudadanos que estaba allí en la tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso es lo que el mundo te tiene. Comida de cerdos. Eso no es comida de reino. ¿Sabes? El cerdo come porquería, comida muerta. Dios dice que tú eres como un águila. La última vez que yo chequeé los águilas comen comida fresca, viva. Un hijo que no entendía el reino. Y yo hoy te estoy trayendo esta palabra porque esta parábola es una parábola del reino de Dios. Si tú la entiendes, tú vas a entender cómo funciona el reino de Dios versus la cultura de la tierra. Es el mejor ejemplo de un reino versus el otro. El reino de la tierra nunca te va a dar nada más que porquería. La cultura te va a dar un empleo para que tú trabajes. Te van a dar deudas para que nunca puedas ser libre realmente. ¿Quién quiere vivir así? Eso es una locura. Te ponen un mortgage para que lo pagues toda una vida y cuando terminas de pagarlo ya casi está a punto uno de morirse.
Sí, es la verdad. No puedes disfrutar lo que tienes porque tienes que trabajar para tenerlo. La cultura de esta tierra, todo tienes que trabajarlo para poderlo accesar. En la cultura del reino, tú eres hijo y tienes todo. Son dos culturas totalmente distintas. El hijo pródigo no lo entendía. Y en el 17 dice, y volviendo en sí dijo, y quiero hoy que esto entre en tu mente, mira cómo lo dice en la nueva versión, dice, por fin recapacitó y se dijo. ¿Quién se dijo? El hijo pródigo a sí mismo. ¿Sabes que el comienzo de un cambio en tu vida lo generas tú mismo? Tienes que tener hoy una conferencia contigo mismo. Tienes que sentarte y hablar contigo mismo. Y decirte, yo me voy a levantar, yo voy a salir de esta situación, yo voy a cambiar esta vaina que me está afectando, esta atmósfera. Eres tú quien tiene la opción de hacerlo. La decisión está en tus manos, no en las manos de Dios. Mire, a todo esto, y para algunos religiosos que a lo mejor no hay aquí, pero a lo mejor que puede que estén en otras partes del mundo y me vean, el hijo pródigo fue el que tuvo que volver al padre. En ningún momento de la historia dice que el padre movió ni un dedo en ir a buscar a ese hijo. Al contrario, le dijo, toma todo, ahí está, toma. ¿Quieres los chavos? Toma, aquí están. Lo que tú quieras hacer. Porque esto es voluntario. Estar aquí es voluntario. Yo no tengo una pistola encima de nadie, ni una ametralladora, ni una bazooka. Tienes que venir a la iglesia, o si no, no te bendigo. Buscar el reino de Dios es algo voluntario. Estar en la casa de Dios es algo voluntario. Obedecer a Dios es algo voluntario. Hacer caso a lo que Dios te dice para Él bendecirte es algo voluntario. Así que cuando el hijo pródigo le dijo, dame los chavos, dame todo, pues toma, aquí está, no hay ningún problema. Te vas a dar cuenta a la larga que sin mí nada puedes hacer. Yo soy la fuente. Y en mi reino, esto es como venir a echarle gasolina al carro. Eventualmente se te va a acabar. Y tienes que venir otra vez y morir aquí si quieres volver a llenar el tanque, o te mueres afuera con el tanque vacío. Yo quiero el tanque lleno, tengo que tener acceso al reino todo el tiempo. Así que el hijo pródigo dice así, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí usted ve que él tuvo que tomar una acción y una decisión de hacer algo. A ese momento todavía el padre no ha hecho ¿qué? Nada. ¿Quién está tomando acciones y decisiones y hablando con sí mismo? El hijo. ¿Sabe qué? Cuando usted hable consigo mismo, no le esté preguntando a nadie. No esté consultando tanto con tanta gente. Cuando usted está en el mundo y está en ese sitio donde estaba él, que él tenía alrededor, cerdos. ¿Usted se imagina a ese hombre hablando con los cerdos? Eso era lo que él tenía. ¿Acaso un cerdo tú le puedes dar perla? Cuando lo que tienes es cerdos alrededor, tienes que entonces hablar contigo mismo. Porque las contestaciones a todas las cosas que tú necesitas están ya dentro de ti. Están dentro de ti. Todas tus soluciones, todo lo que tú necesitas está adentro, no está afuera. Y todo el tiempo estamos buscando afuera una solución cuando es adentro que está.
Este muchacho, dentro de esa circunstancia, entendió eso y dijo, voy a hablar conmigo mismo. Hoy a lo mejor tú tienes que hablar contigo mismo y decir, ¿sabes qué, fulano o fulana? Levántate, camina, vamos a tomar una acción, vamos a decidirnos a cambiar esto. Y ¿sabes qué? Cuando ahora ve ahora cómo habla el padre, vas a ver que el padre tomó una iniciativa que posiblemente él no esperaba, el hijo. Y me dice cuán deteriorada estaba la mente del hijo. Mire lo que él estaba pensando. Voy a ir a casa de mi padre, ya no como hijo, voy a ir ahora como empleado. Porque muchas veces llegamos a la iglesia pensando que nosotros tenemos que trabajar para las bendiciones. Pensando que yo tengo que trabajar tanto para que Dios me bendiga. Eso es mentalidad de mundo. En la casa de tu padre tú no trabajas para obtener. Tú tienes acceso ilimitado porque eres hijo. Los que trabajamos lo hacemos por agradecimiento. Lo que yo hago, yo no lo hago porque tengo que hacerlo, lo hago porque estoy agradecido de todas las cosas que Dios me ha dado, de las que me sigue dando y de las que me va a dar. Y si al día de hoy Él no me volviera a dar nada, con todo lo que me ha dado, para mí es suficiente para llegar a mi meta final y yo no tengo que pedirle ni una sola cosa más. Porque el reino de Dios se trata de acceso. Y mientras yo tenga acceso al reino de Dios, nada me va a faltar. Por eso la palabra dice, primeramente, ¿buscar qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia y todas las cosas. ¿Tengo que entonces? Acceso. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra que lo estoy trayendo hoy. Yo creo que está bastante predigerida. La metí en el triturador espiritual. Y mire ahora. Y levantándose en el 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba dañado totalmente por la cultura humana. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el que el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero que veas algunos puntos importantes. Lo primero que él hizo fue cambiarle ¿qué? Su vestidura. Cuando tú regresas a la casa de tu padre, tu vestidura va a ser cambiada. Vas a tener una nueva vestidura. La vestidura que él traía era la vestidura que el mundo le había dejado, una vestidura destrozada, una vestidura sucia, una vestidura llena del fango, apestosa, a cerdo, a porquería. Y yo creo que todos aquí hemos llegado con esa vestidura. Todos aquí hemos llegado. Pero déjeme decirle, lindo es ver al padre corriendo hacia ese hijo apestoso, con esa vestidura sucia. Él no le importó. ¿Sabes que a Dios no le importa ensuciarse contigo y conmigo? Siempre y cuando tú estés arrepentido. Siempre y cuando tú quieras realmente dejarte transformar. Siempre y cuando tú realmente digas, Señor, ya lo que tengo, ya lo entendí. Esto no es mío, esto es tuyo. Yo lo único que quiero es estar en tu casa. Yo lo único que quiero es estar en tu presencia. Yo lo único que quiero es disfrutar de estar a tu lado. Y le dio una vestidura nueva. Y le dio algo bien interesante, le dio un anillo. ¿Sabe que el anillo se representa y significa tres cosas? Tres cosas bien importantes. El anillo representa autoridad.
El anillo representa nombre y el anillo representa acceso. En la cultura hebrea, desde Abraham hasta Jesús, todos los padres le daban a los hijos un anillo. Y ese anillo tenía toda la información de la, ¿cómo se dice? Genealogía de esa familia. Tenía el sello de esa casa. Y donde quiera que yo iba con mi anillo, representaba a mi familia. Si mi papi tenía $1,000,000 en la cuenta y yo llegaba con el anillo al colmado, pues se aponcha el anillo ahí y ya está, de lo que tú quieras. Yo no tenía que tener el dinero, ¿qué tenía que tener? El anillo. ¿Y el anillo me daba qué? ¿Qué te da el anillo? Acceso. O sea que no tengo el millón en las manos, pero tengo ¿qué, Adalberto? Acceso. ¿El acceso será más poderoso que tener el dinero? Si, ¿para qué quiero los chavos si lo que quiero es tener el acceso? A veces nos enfocamos tanto con que queremos tener el control. El joven, este muchacho lo que quería era tener control de las cosas. Y en el reino de Dios realmente nosotros no podemos adueñarnos de lo que no es de nosotros. El control no es nuestro, es de Él. Las cosas no son de nosotros, son de Él. Y como hijos, Él nos da entonces acceso. Así que le dio un anillo, le dio calzado nuevo, para que su caminar fuera distinto. Y mandó a matar, no cualquier cosa. ¿Qué mandó a matar? El becerro gordo. ¿Sabe qué? El becerro gordo lo tenían separado exclusivamente para invitados suma y extremadamente especiales. El becerro gordo no lo mataban todos los días. Eso era algo que estaba separado para embajadores, para realeza, para invitados sumamente especiales e importantes. Daba una connotación de cuán importante era ese invitado. ¿Está conmigo? Y me llama la atención que dice, porque este mi hijo muerto era. Jesús dijo, yo vengo a darles vida. Así que para Dios, cuando tú no estás en su reino, cuando no habitas en su casa, tú estás muerto. Somos los zombies, gente caminando que, ¿para dónde va? Para el trabajo. ¿Y hasta qué hora vas a estar? Hasta la hora que me digan. ¿Y qué vas a hacer? Lo que me diga el jefe. ¿Esa es la cultura humana? ¿Y cuánto te van a pagar? Lo que a ellos les dé la gana de pagarme. Cultura humana. No es cultura de reino. Tenemos que trabajar para tener en ese mundo. En el de Dios, todo es tuyo. Tienes acceso. Así que, ¿cuál de los dos es el que tú prefieres? Pregunta tonta, ¿verdad? Ahora bien, quiero que toquemos por último la segunda parte, y es la parte del otro hermano. ¿Sabe qué? Esta historia se ha enfocado demasiado y demasiadas veces en el hijo que se fue, pero nunca tocamos el hijo que se quedó. Y cuando yo veo la historia del hijo que se quedó, veo que ese hijo que se quedó tenía un poco de esa mentalidad también. Tanto era así que él estuvo todo el tiempo y tuvo el acceso, vivió en la casa y cuando vio que a su hermano le estaban dando todas esas cosas, dice que se enojó, se molestó. Y sabe, que sea mayor me deja saber de esos religiosos que llevan mucho tiempo en la iglesia y se molestan cuando llega uno nuevo y Dios lo bendice así. Esto es una historia de reino, no se enoje conmigo. Si a Guidales Dios le da un trabajo y se gana 200,000 pesos al año, usted alégrese. Usted se alegra. Si a Maide Dios la super mega bendice y es la diseñadora más tremenda de todo Puerto Rico, usted alégrese.
Diga, esa diseñadora está en mi casa, en la casa de mi padre en Génesis. Si mañana Ricardo graba un disco, graba 2 discos y está firmando autógrafos, usted alégrese. Todo lo que pase aquí, usted se alegra por sus hermanos. Y lo que pase en otras casas, usted se alegra. A mí a veces me hablan, no, porque aquel pastor hizo, mire, pastor, tenemos. Y yo, pero ven acá, tú estás hablándome de la cultura humana. Yo no estoy en competencia con las otras iglesias. ¿De cuándo acá es que nosotros estamos en competencia aquí? Por eso, porque está tan dañado y tan podrida la mente de mucha gente, porque todo lo queremos hacer con la mentalidad humana. Todavía no entendemos el reino de Dios. Yo me alegro cuando otros ministerios hacen cosas inmensas. Yo me alegro cuando tienen una actividad y les sale bien. Yo me alegro cuando se convierten 10,000 personas no sé dónde con no sé quién. Porque somos hijos del mismo Padre. Usted y yo no podemos ser como este otro hijo que se molestó cuando a un hijo Dios lo bendijo. Eso no es reino. Eso es un corazón dañado. Y yo le estoy hablando de esto, amado, porque yo quiero que Dios los bendiga. Pero no va a pasar si no entendemos el reino de nuestro Padre. Si les predico ahí motivación sin fundamento. Y salimos todos pompeados, pero realmente ¿qué fundamento tiene? Me gusta mucho la contestación del padre. Después que el hijo dice que se enojó y le sacó en cara y le dijo 20 cosas. A lo último dice en el 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si tú estás en la casa del Padre, tú no tienes que ni siquiera pedir. Ya todo lo que el Padre tiene es tuyo. Así que ¿por qué te enojas de no tener lo que es tuyo? No tiene sentido. ¿Por qué enojarme de que a Guidali le dieron el megatrabajo si yo tengo uno que ya es mío también? Lo único que tienes que hacer es estar pendiente a lo tuyo y no a lo de tu hermano. ¿Sabes qué? Ese otro joven o ese otro hermano dio a demostrar que él estuvo más pendiente de lo que le dieron al otro versus lo que él tuvo todo el tiempo. Yo te digo hoy, iglesia, tenemos que entender el reino y tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que entender que nosotros no estamos aquí para pedir cosas, estamos para tener acceso al reino, acceso ilimitado que ya Dios nos dejó. Él nos dio las llaves a la iglesia para que podamos atar y desatar. ¿Qué hace la iglesia mendigando entonces cuando ya Dios le dio las mayores riquezas que están en el reino de los cielos? Ya nosotros tenemos una conexión para poderle solicitar al reino todo lo que nosotros necesitamos. Mira, amado, ¿cuánta gente hay aquí? No hay 200 personas. ¿Y sabe qué? Nosotros vamos a hacer una actividad que va a convocar miles de personas. Y de momento usted dice, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer todas esas cosas? No tenemos el capital, no tenemos un montón de cosas, pero yo tengo acceso. Y no le quiero dar todos los detalles, pero déjame decirle que todo lo que esa actividad del día 11 de agosto necesita, ya lo tiene. Porque no se trata de mí. Se trata de Él. Nosotros no caminamos bajo nuestros planes, caminamos en su propósito. Caminamos en su agenda. No sé si me está entendiendo.
Cuando eso es así, todo lo que cada cosa va a necesitar, ya Él me tiene todo el acceso preparado. Yo te digo esto, pueblo, para que tú no camines estresado, tenso, molesto, arrugado, con cara de The Walking Dead. Nosotros estamos vivos y Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos. Tenemos acceso del reino de Dios en nuestras vidas. Tenemos que entender que el propósito que Él tiene contigo y conmigo es más grande que los planes que nosotros tenemos. Tú y yo podemos hacer muchos planes, pero el propósito de Dios va por encima de los planes. Y hoy entiende esto. Nosotros somos hijos y los hijos tienen herencia. Y los que tienen herencia tienen acceso. Efesios 1:11 dice así. Búsquelo. Quiero que se lleve esta porción bíblica. Y si después lo quiere leer completo, léalo. Efesios 1. Mire qué poderoso esto. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él tenemos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él tenemos herencia. Y todo va a ir conforme al propósito. Eso es poderoso. Porque, ¿sabe? Yo le expliqué hace unas semanas atrás que el propósito es más poderoso que los planes. La palabra dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En inglés dice, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Muchos pensamientos y planes hay en el corazón del hombre, pero es el propósito de Dios el que prevalecerá. Y en este versículo en Efesios dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. O sea que si yo me alineo al propósito, la herencia es mía. Lo único que yo tengo que entender hoy es que yo tengo que caminar en el propósito de Dios, en el plan de Dios, conforme a la justicia de Dios. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Dice ahí justicia porque yo tengo que estar alineado con Dios. Cuando habla de justicia, habla de yo andar de acuerdo con Dios. Habla de yo tener las cuentas claras con Dios. Cuando yo tengo y acceso a la justicia del reino y todo lo tengo claro con Dios, todo está alineado a Dios, todo está en el propósito de Dios. Y soy un hijo obediente. El hijo pródigo fue un hijo desobediente. Y abandonó la casa y abandonó la bendición y abandonó todo por sus propios deseos. Por querer tener control. No querramos tener control de nada. Dejemos que Dios absorba el control. Vivamos en la casa de Dios tranquilos, sabiendo que nuestro Padre tiene control de todas las cosas, tiene todo ya predestinado para nosotros conforme a su plan y a su propósito. Y si ya lo tiene predestinado, ¿para qué tú tanto chavarte la cabeza? ¿Para qué? Si todo está predestinado para ti ya. Estás en piloto automático. ¿Acaso alguien aquí se preocupa cuando se monta en un avión para dónde es que va el piloto? ¿Acaso alguien dice, mira, yo necesito hablar con el piloto ahora mismo, con el capitán, a ver por dónde es que nos lleva? ¿O usted descansa y disfruta el viaje? Pues entonces, ¿para qué rayo usted quiere estar hablando con el piloto para usted tener control del avión? Si usted lo único que lo llamaron fue a sentarse a disfrutar el viaje. Ya está todo predestinado para usted.
usted se montó en un avión que se llama el avión del reino de Dios, donde están todas las cosas ya seteadas para ti. Lo único que tienes que hacer es caminar tranquilito en el Señor y buscar primeramente el reino de Dios y esa palabra justicia es poderosa. Isaías 32:17, y con esto termino. Mire el efecto de la justicia del reino. Apúntalo, Wallace, te va a gustar. Mire esto. Isaías 32:17. Dice, y el efecto de la justicia, mire esto. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando yo acceso la justicia de Dios, yo acceso paz, reposo y seguridad. ¿Qué usted necesita con esas tres palabras? Ramón, ¿hará falta algo más? ¿Podré yo comprar con chavos la paz? Yo conozco muchos millonarios que no tienen paz. Y yo de gratis se la doy. Paz. Jesús dijo, mi paz os la dejo. ¿Sería esa palabrita de tres letras tan importante? Hoy día venimos a la iglesia porque necesitamos paz. Así que agarra esos versículos, deja que entren en tu corazón, que ministren tu ser. Anda tranquilo. Dios te está diciendo, anda tranquilo. No te agobies, no te afanes. No dejes que la cultura humana te dañe, te distorsione. No dejes que te lleve como llevó a ese hijo que trató hasta de emplearse y a emplearse hasta con su padre. Disfruta las bendiciones que Dios tiene para ti. Disfruta estar en el reino de tu Padre. Un reino donde no tienes que trabajar para recibir, solamente tienes que tener herencia, ser hijo. Y trabajas por gratitud, no por obligación. No trabajas para tener, ya todo lo tienes. Amén. ¿Cuántos han recibido de esta palabra algo, aunque sea alguito? Denle un aplauso al Señor. Con esto íbamos terminando, ¿verdad? Hemos tenido una noche excelente. Dios se manifestó aquí de una forma estupenda. Los que llegaron desde el principio saben de lo que estamos hablando. Y sabes, Dios no tiene horarios ni tiene protocolos para hacer las cosas. Y Él quiere que nosotros entendamos eso. A todos los que nos han estado viendo, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Enviamos bendiciones hacia cada uno de ustedes. Y si no tienen iglesia, puede venir y estar con nosotros y compartir aquí con nosotros en Génesis. Les bendecimos.